Reglamento interno del Comité de Ética. El grupo 2, conformado por Elsie Rodríguez, Keila Pérez, Giselle Solano, Nelvis Ortiz, Juan David Urbay, Celia Zambrano, Zuleima Segura, Ana Romero y Wendy López Pardo, les va a explicar de qué manera está establecido el reglamento interno del Comité de Ética del Trabajo Social. Primeramente, hay que iniciar con el acuerdo número 025 del 21 de agosto del 2019, que establecía de manera oficial el reglamento interno del Comité de Ética. La reunión para promulgar el acuerdo estuvo dirigida por los integrantes del Consejo Nacional del Trabajo Social, aplicando y haciendo uso de la Ley 53 de 1977 y el Decreto 2833 de 1981 que rige al trabajador social. Consideraron que hasta la fecha el reglamento interno del Comité de Ética estaba establecido en el acuerdo número 019 del 24 de mayo del 2018. En esta reunión que se dio el 7 de mayo del 2019, la asesora jurídica del Consejo se discutió la confusión que generaba a los participantes o a los integrantes del Comité de Ética con respecto a los descargos, que enfatizan el mecanismo que permite al trabajador ejercer su derecho de defensa cuando el empleador le inicia un proceso disciplinario en el cual el empleado interviene a las faltas a las que se le imputa. Para el análisis de este tema se necesitó el apoyo o el asesoramiento jurídico. Frente a la investigación se dejó en claro a los descargos, señala a la defensa del denunciado frente al cargo que emite el Comité de Ética. Hay que aclarar que el artículo destaca que el término más adecuado para descargo es contestación. De esta forma, el 15 del 2019, la asesora de planeación se reúne con el asesor jurídico de desarrollo del talento humano en salud del Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de que se establezca el término en el capítulo 6 del Código de Ética para que haya concordancia entre los dos documentos, permitiendo que el acuerdo artículo primero y cito en el título y el texto del artículo 20 del reglamento interno del Comité de Ética se debe de cambiar el término descargado por el término contestación y en el artículo segundo incluir en el reglamento lo sugerido por los tres asesores jurídicos. El texto del reglamento interno del Comité de Ética es el siguiente. Capítulo 1. Generalidades. Artículo 1. Ámbito normativo. El marco normativo del presente reglamento interno del Comité de Ética tiene como referentes la Ley 53 de 1977, el Decreto 2833 de 1981, el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia, el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Trabajo Social, las normas vigentes que regulan el proceso administrativo sancionatorio y las demás que la complementen o modifiquen. Artículo 2. Interpretación y aplicación. Este reglamento especifica las atribuciones y procedimientos que le conciernen al Comité de Ética en las acciones que desarrolla para el cumplimiento de sus funciones. No lo previsto en él no le compete. El comité será el encargado de supervisar el cumplimiento de este reglamento y tomará las medidas necesarias para que así sea. Las funciones que le corresponden directamente al comité en el ámbito de la ética están determinadas en el reglamento interno del mismo y el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia. Capítulo 2. El Comité de Ética. Artículo 3. Conformación. Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento Interno del Consejo y el artículo 22 del Código de Ética, el comité estará conformado por 3 trabajadoras sociales, seleccionados por los organismos nacionales de la profesión. Uno por el Consejo Nacional de Trabajo Social, otro por el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social y la última por la Federación Colombiana de Trabajadoras Sociales, elegidos en una convocatoria pública para un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegidos solamente para el siguiente periodo. De las mismas convocatorias se escogerán los suplentes respectivos. Los integrantes se posesionarán en una reunión ordinaria o extraordinaria del Consejo presentando las constancias de su elección y firmando el acta de posesión y los documentos que serán anexados al acuerdo respectivo emitido por el Consejo. Parágrafo primero. Cada organismo deberá presentar un documento en el que se demuestre que se hizo la convocatoria pública y se describa el procedimiento, fecha, número de participantes, criterios de selección, los nombres de la persona elegida y del suplente, y por último sus hojas de vida y la justificación de dicha elección.
Parágrafo segundo. Los suplentes actuarán ante la ausencia definitiva o por impedimentos sobrevinientes de alguno de sus integrantes. Si la ausencia es definitiva, el suplente complementará el tiempo faltante. Parágrafo tercero. La persona que quiera ser reelegida debe participar en la convocatoria pública que el organismo respectivo efectúe para el siguiente periodo. Artículo 4. Funciones. Las funciones expresadas en el Comité de Ética son las siguientes. Este permite valorar y tomar decisiones con respecto a los trabajadores sociales mediante lo siguiente. A. Recibir, estudiar y valorar sobre las denuncias que se nos remita. B. Argumentar y estudiar las denuncias. C. Escuchar a las partes. D. En este caso, dar un veredicto final. E. Dar la decisión al Consejo. F. Contribuir con el Consejo en acciones asociadas con la ética. Artículo 5. Convocatorias. Prácticamente el artículo 5 es un recordatorio al artículo 4, en el que a través de correos electrónicos convocan al comité para recordarle dichas funciones, las cuales ya conocemos. Artículo 6. Secciones. Acá podemos observar que gracias a la tecnología podemos hacer nuestro trabajo como lo indica este artículo, el cual nos habla de fecha y hora en la cual se realizan las convocatorias, pero también nos recuerda de reglamento, ya que así armamos nuestra propia agenda y así podemos dar a conocer todos estos elementos. Artículo 7. Actas. Bueno, aquí contamos con que dichos documentos serán de dominio público, gracias a archivos digitales y no serán ocultos y podrían pedirlas. Si las actas son solicitadas, el grupo administrativo decidirá sobre la consulta de las mismas. Artículo 8. Es el número mínimo de las personas que asisten a la reunión, trate ciertos asuntos y pueda tomar una determinación válida. Mi nombre es Nelvis Ortiz. Yo les voy a hablar sobre el artículo 9, 10, 11 y 12 del reglamento interno del Comité de Ética. Bueno, principalmente el artículo 9, el cual nos habla de las ausencias y que consta de 2 puntos y un único parágrafo. El punto 1 nos habla sobre la ausencia temporal, el cual dice que el integrante del comité que no pueda asistir deberá dar a conocer con 3 días de anticipación el motivo por el cual no pueda asistir. Ahora, si el motivo es un imprevisto el mismo día en que se realiza la sesión, este deberá presentar la documentación sustentada para demostrar el porqué de esa inasistencia. El punto 2 nos habla sobre la ausencia definitiva. La inasistencia a más de 3 sesiones o a 3 sesiones consecutivas sin ninguna causa justificable producirá una vacante. O sea que si se presenta una ausencia definitiva de parte del integrante del comité, este deberá ser reemplazado por otro trabajador social que sea nombrado como suplente en convocatoria pública dentro de los 10 días hábiles continuos de haberse presentado la situación. Ahora, en caso de tomarse estas medidas, la dirección ejecutiva convocará una reunión de consejo en la cual tomará participación el suplente que actuará durante el tiempo que falte para completar los 3 años del periodo correspondido. El único parágrafo correspondiente al artículo 9 de ausencias nos dice que al presentarse una excusa que no sea con causa justificable o que no se haya podido demostrar y justificar el porqué de la inasistencia, se entiende que hubo una inasistencia a sesiones por parte de este integrante del comité. Esto sería todo lo que concierne al artículo 9. Ahora pasamos al artículo 10, el cual nos habla de los roles. Bien, este nos dice que en el comité se tendrán 2 roles, uno para la coordinación y otro para la secretaría. Los integrantes de este mismo comité designarán quién desempeñará cada uno de estos roles.
y se irán rotando anualmente sin que un mismo integrante repita de forma consecutiva cualquiera de los dos roles asignados. Ahora, pasando al artículo 11, que nos habla sobre las funciones de coordinación, el cual va de la mano también del artículo 10 y del artículo 12, pues el artículo 10 que acabamos de mencionar anteriormente sobre los roles, uno sobre la coordinación y otro sobre la secretaría. El artículo 11 y el artículo 12 nos hablan sobre las funciones del coordinador y el 12 nos hablan sobre las funciones del secretario. Ahora, el artículo 11 que nos habla sobre las funciones del coordinador nos dice que este tiene 8 puntos concernientes a este. El primero es establecer el cronograma de las actividades que se realizan en el comité. El segundo es dirigir el procedimiento, las discusiones de los temas tratados en el comité. El tercero es velar porque el comité cumpla cabalmente todas las funciones asignadas. El cuarto nos dice que este es el vocero del comité ante la dirección ejecutiva. El 5 nos dice que este informa a la dirección ejecutiva los requerimientos que el comité considere necesarios. ¿Necesarios para qué? Para que ésta tome las respectivas notificaciones. El 6 nos habla sobre el coordinador, que éste debe comunicar las decisiones del comité a la dirección ejecutiva para que ésta las notifique. El 7 nos dice que éste debe revisar conjuntamente con el secretario todos los archivos correspondientes a las actas, tanto físicas como digitales, tales como documentos, expedientes, informes trimestrales, entre otros, y que al final del periodo del comité también deberán revisar las memorias del comité. Por último, el punto 8 nos dice que estos deben entregar a la dirección ejecutiva toda la documentación descrita en el numeral anterior, o sea, en el punto número 7. Después de revisar la documentación y los archivos correspondientes, se deberán entregar a la dirección ejecutiva. Ahora, pasando al artículo 12, este nos habla sobre las funciones del secretario. Bueno, este consta de 7 puntos. El primero nos dice que este debe verificar el quórum al comienzo y en el desarrollo de cada sesión. ¿Qué es el quórum? Es el número mínimo de legisladores cuya presencia es necesaria para sesionar válidamente en los órganos legislativos. El punto número 2 de este artículo, nos habla sobre elaborar las actas de las sesiones. Este punto tiene 3, que son las 3 sesiones. ¿Qué nos dice la primera? Nos dice que dentro de los 8 días hábiles posteriores a la fecha de la sesión se remitirá el acta a los otros integrantes para su consideración. El segundo nos dice que si se presentan objeciones, se deberán hacer los ajustes y en la siguiente sesión la pondrán nuevamente en consideración para su aprobación y firma. Y el tercero nos dice que dentro de los 8 días siguientes a la aprobación del acta, este la enviará a la dirección ejecutiva. Ahora, el tercer punto del artículo 12 nos dice que este debe llevar el archivo de actas del comité. Y el cuarto punto nos dice que este debe elaborar los informes, las memorias, los documentos. El 5 nos dice que este debe acopiar los documentos del expediente remitido por la dirección ejecutiva.
El 6 nos dice que este debe guardar y custodiar los documentos del comité en el sitio que se disponga en la sede del consejo. Y por último, el punto 7 nos dice que este debe cumplir las tareas que le sean asignadas por el comité en el marco del artículo 4 de este reglamento, el cual nos dice que nos habla, sobre las funciones del comité. Capítulo 3. Este nos habla acerca del procedimiento para tratar las denuncias. Artículo 13. Las generalidades. El comité deberá considerar los casos de denuncias contra la ética, basado en la documentación que le remite la dirección ejecutiva, y proceder a estudiarlas y analizarlas, de acuerdo con lo descrito en el numeral 1 del artículo 4 del reglamento del Código de Ética. Artículo 14. Expedientes. Los expedientes son identificados con una numeración consecutiva de acuerdo con el orden del recibido de las denuncias. El secretario de este comité cuidará que en ellos esté toda la documentación relacionada con cada caso en particular. Estos expedientes no podrán salir de la sede del consejo, y al cerrar cada caso, el secretario del comité deberá entregar a la dirección ejecutiva toda la documentación física o digital de los expedientes. Artículo 15. Las inhabilidades. Un integrante del comité que tenga un parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad con alguna de las partes debe declararse impedido, y el comité hará la asignación del suplente. Artículo 16. Las notificaciones. Por medio de notificaciones se harán los requerimientos y se informará al denunciado acerca del curso de su proceso. Este proceso se puede realizar por correo electrónico o certificado, según lo solicitado por el imputado. Bueno, ahora bien, como lo venían diciendo nuestras compañeras acá en el capítulo 3, está establecido cómo debe ser el procedimiento para tratar las denuncias, el cual contiene las generalidades, los expedientes, las inhabilidades y las notificaciones, ¿verdad? Siguiendo con los procedimientos a seguir en este capítulo, acá en el artículo 17 nos habla de cómo debe ser el inicio del proceso. El proceso ético podrá iniciarse a petición de parte. Recibido un denuncio, la dirección ejecutiva deberá enviar una copia de la misma en los términos del literal A del artículo 26. Cuando nos habla del literal A del artículo 26, el artículo 26 nos habla del procedimiento disciplinario, que dice así: el trabajador social denunciado tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en todo momento. Será nula cualquier sanción impuesta que desconozca lo señalado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia con respecto al debido proceso. Entonces, el literal A nos indica, una vez recibida y radicada la denuncia, el Consejo, en un término de 10 días hábiles, enviará una copia de la denuncia al profesional respectivo y lo citará para dar su contestación ante el Comité de Ética. La contestación también puede presentarse por escrito antes de la citación. Acá el artículo 29 de la Constitución Política nos recalca que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias cada juicio. Entonces, acá, para poder juzgar al trabajador social o imputarles cargos, primero tienen que tener la certeza de que todos los procedimientos están bien ejecutados, como lo afirma el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Ahora bien, si el trabajador social es de oficio, la dirección ejecutiva elaborará un escrito señalando los hechos
el cual hará llegar igualmente al trabajador social implicado. En cualquier caso, el implicado podrá contestarlos en los términos del artículo 18. Si en caso dado, acá el profesional incumple a todos los reglamentos y estamentos establecidos en este código y son violados, entonces ya el trabajador social tiene que tener bien claro cuáles son las medidas por las cuales debe ser sometida al momento de violar esta ley. Parágrafo nos habla de que en caso que el denuncio que se presente ante el Consejo verse sobre temas distintos al de la ética profesional, sea un tema de conocimiento de otra entidad o este se presente contra una persona distinta a las reconocidas en el artículo 5 de la Ley 53 de 1977, la Dirección Ejecutiva podrá rechazar de plano el mismo. En este caso debe responder al denunciante exponiendo las razones de su rechazo. Bueno, en el artículo 18, acá nos habla de las contestaciones. El trabajador social denunciado tendrá la posibilidad de contestar a las presuntas faltas que se le imputan. Para ello tendrá 3 opciones. Primero, presentar la contestación por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber conocido la denuncia, de acuerdo con el literal A del artículo 26 del Código de Ética. Segundo, responder personalmente ante el comité. Y tercero, por un medio virtual. Estos son los procedimientos que debe hacer el trabajador social al momento de la contestación de la denuncia. En las contestaciones para las opciones 2 y 3, previendo que el denunciado puede disponer de 5 días hábiles para preparar su contestación, el comité escogerá para llevar a cabo la sanción respectiva una de las 2 fechas propuestas por la Dirección Ejecutiva. Los documentos y las grabaciones de video o audio harán parte del expediente. En el parágrafo segundo, el denunciado podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. Una vez ya establecido todo el procedimiento, entonces acá en el artículo 19 nos habla del reparto. La Dirección Ejecutiva asignará el caso a uno de los integrantes del comité, quien propondrá los términos en los que se llevará el proceso, acatando las normas procedimentales del artículo 26 del Código de Ética y demás normas complementarias. En el artículo 20 nos habla del archivo o pliego de cargos. En sesión plena, el comité decidirá sobre archivar o proferir pliego de cargos. En cualquier caso, a quien se le haya asignado el conocimiento del caso deberá proyectar el escrito de lo resuelto de manera sustentada. El parágrafo primero nos explica detalladamente la determinación de archivar o proferir pliego de cargos. Se notificará de conformidad con el artículo 16 de este reglamento. Asimismo, en un oficio se citará al interesado a presentar descargos indicando la fecha y hora en las que podrá hacerlo de manera presencial o según lo dispuesto en el literal B del artículo 26 del Código. El literal B nos habla, el cual está ubicado en el procedimiento disciplinario, en el artículo 26. El literal B nos habla de, para los trabajadores sociales residentes en municipios diferentes a Bogotá, la contestación y los descargos podrán hacerse utilizando medios de comunicación con audio e imágenes. Tienen que ser previamente especificados y explicados, ya sean por medios de imágenes o por medios de audios. Aquí no es necesario utilizar correos o notificaciones escritas, no, tienen que ser por medios de imágenes o audios. Y para terminar, el parágrafo segundo nos habla que el pliego de cargos no es susceptible de recursos de reposición ni apelación. Contra la decisión de archivo proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación. Cuando se presenta un incumplimiento
al reglamento interno del Código de Ética, se le procede a pasar el caso a uno de los 3 integrantes del comité. En este caso, el comité está integrado por 3 personas. Uno por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, otro por el Consejo Nacional del Trabajo Social y el tercero por el Consejo Nacional para la Educación. Se le pasa el caso a uno de los 3, el cual debe determinar si el caso amerita un descargo o se puede archivar. Si el caso amerita, que es un incumplimiento delicado y amerita un descargo, entonces se le debe notificar al acusado por medio de un oficio. Se le dará una citación para presentar su descargo con una fecha y una hora estipulada. Bueno, para aclarar un poco lo que es un descargo, el descargo es el mecanismo o método para el cual el trabajador, o en este caso el trabajador social, pueda hacer cumplir su derecho de defensa cuando se le inicia un proceso disciplinario en su contra para sancionarlo por un mal acto cometido. En el artículo 21 se dice que se debe presentar frente al comité de manera presencial en la fecha y la hora de la citación. O en otro caso, también se puede presentar por escrito dentro de los 15 días siguientes a la notificación. El denunciado puede aportar pruebas a su favor o solicitar las pruebas acusatorias. Cuando se le hace una acusación y se le notifica, el acusado tiene 15 días hábiles para presentar su defensa, por decirlo. Bueno, en el artículo 22 se debe realizar una continuidad del proceso. Si el denunciado no presenta el descargo, ya sea personal o por escrito, en la fecha que se le estipula, el comité continuará con el proceso basándose en las pruebas que se hayan hallado y que se hayan practicado. Si el denunciado deja pasar esta fecha y no presenta su descargo, entonces el acusado no tendrá pues un derecho de defensa. Pero si el acusado presenta después de los 3 días de la fecha estipulada para presentar su descargo, con una justificación, la ausencia, si fue producto de fuerza mayor o fue por caso de un caso fortuito, entonces esto lo debe presentar soportado, con pruebas soportado del porqué la ausencia de su presentación. Si él presenta eso en el caso y lo presenta y lo soporta, entonces se le permitirá su descargo. En el artículo 23, el comité, teniendo presente el descargo del acusado y las pruebas del denunciante, procederá a realizar un periodo de prueba, el cual será manifestado por escrito, y luego el resultado de este periodo se le hará la presentación al comité para tomar la decisión. Este periodo de prueba se le hace al acusado, mientras que el comité va tomando las decisiones pertinentes y haciendo el respectivo estudio del caso. Cuando se dice tomar la decisión, entonces ahí nos basamos en el artículo 24. En el artículo 24,
que es la decisión en donde se realiza el pronunciamiento de si el trabajador social incumplió la ética profesional. Después de la reunión del comité sobre el caso y sus respectivas pruebas, descargos y evaluación, se presentará la decisión dentro de los 8 días hábiles después de la sesión y emitirá si se debe sancionar o se absuelve al acusado. Esta decisión es entregada a la dirección ejecutiva para que le dé a conocer a las partes implicadas. Continuando con los siguientes parágrafos, empezamos con el primero, el cual afirma que el comité contará, si es necesario, con el apoyo de la asesoría jurídica del Consejo, conformada por el profesional de Derecho, con el fin de que se cumplan con todas las normas en el procedimiento y en la emisión de los términos de la decisión. El siguiente parágrafo, que sería el segundo, afirma que, de acuerdo con las pautas dadas en el artículo 27 del Código de Ética, el comité podrá sancionar calificando las conductas entre leves, moderadas y graves, dependiendo de cada caso y de las circunstancias que agraven o atenúen la misma. El tercer parágrafo dice que una decisión sancionatoria solo puede ser emitida cuando se cuente con el voto unánime del comité. Cualquier integrante, si lo desea, tendrá derecho a dejar constancia del sentido de su voto. Continuando con el artículo 25, nos habla sobre las sanciones, el cual dice que las sanciones impuestas deben ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 27 del Código de Ética y el artículo 7 del Decreto 2833 de 1981 y el literal C del artículo 8 de la Ley 53 de 1977. En el artículo 26 nos habla sobre los recursos, donde dice que por lo dispuesto en el literal del artículo 26 del Código de Ética, el trabajador social denunciado podrá, por escrito, manifestar argumentos sustentados para interponer los siguientes recursos. Recurso número 1. El de reposición ante el comité presentado por el denunciado dentro de los 10 días hábiles siguientes al conocimiento de la decisión. Y el segundo, el recurso de apelación que se presenta ante la presidencia del Consejo dentro de los 10 días hábiles siguientes de la notificación del recurso de reposición. La presidenta determinará si requiere asesoría jurídica para emitir su decisión. Otros parágrafos nos dicen que, vencido el territorio, para interponer un recurso se entenderá que la decisión queda en firme y que el denunciado la acepta. El siguiente parágrafo nos dice que los recursos deberán ser sustentados por los implicados, de lo contrario se entenderán como no presentados. En el artículo 27 nos habla sobre la prescripción, el cual dice que el comité deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 21 del Código de Ética. Capítulo 4. Acciones relacionadas con la ética. En el artículo 28 habla de las actividades donde el comité responderá a las solicitudes que el Consejo le requiera en referente a temas de ética. El artículo 29 requiere que para el desarrollo de sus funciones el comité pueda solicitar, además de la asesoría mencionada en el parágrafo primero del artículo 24 de este reglamento, la asesoría de la dirección ejecutiva y del grupo de apoyo creado por el grupo administrativo. Artículo 30. Reforma del reglamento. Solo el Consejo puede reformar este reglamento. Sin embargo, el grupo administrativo o el comité podrán proponer la reforma de todo o una parte del mismo y presentando el texto correspondiente para su estudio y aprobación.